Agustín de Hipona nació en Tagasto, al norte de África, en el año 354 y murió en el año 430. Se consideró el filósofo más importante de la Iglesia cristiana antigua. El padre San Agustín era un pagano y su madre, por lo contrario, era una mujer cristiana. Tras constantes observaciones, estos reconocieron el gran talento de su hijo en el campo literario y lo destacaron su agudeza mental. Por lo anterior, decidieron enviarlo a la escuela de Cartago, cuando apenas tenía 16 años de edad, en una institución. Estudió retórica y derecho. También cabe mencionar que Cartago era una ciudad que albergaba los principales centros de aprendizaje en la época, y los estudios de corte pagano constituían la tónica principal en su currículo. Sin embargo, la introducción del pensamiento cristiano ya aparecía en algunos textos de Irene, en otros escritores conocidos en la historia, como la patrística cristiana, cuyos inicios datan del siglo II después de Cristo. Se cree que San Agustín, por todas estas influencias, vivían en Cartago. Abrazó filosofías paganas como el maniqueísmo alrededor de los años. En el maniqueísmo es un pensamiento procedente de un personaje, pero conocido como Maní o Manes, alrededor del siglo II después de Cristo. Este autor enseñó que el estricto dualismo en el que la luz y la oscuridad están en un conflicto eterno. La luz adquiere un significado de paz y convierte de armonía o armus. Por su parte, la oscuridad constituye un debate o una lucha de Airma. De ahí parte el universo y el resultado de confrontaciones entre el mundo de las tinieblas y la luz. De esa manera surge la vida. Según narra la historia, cuando San Agustín se convirtió al cristianismo, ya tenía una experiencia vasta en los campos filosóficos y religiosos. No obstante, la influencia de otros pensadores griegos y latinos fue esencial en la configuración de su pensamiento, que se enriqueció con la filosofía neoplatónica, pitagórica, estoica, epicúrea, así como su relación con Cicerón. El pensamiento agustino, por parte de esa polémica, pretendía demostrar que la caída de Roma no era producto del cristianismo. Hacia Agustín Hispano se dedicó a escribir una obra majestuosa conocida como La Ciudad de Dios. En este texto intenta rechazar los argumentos de aquellas personas que sostienen si Roma hubiera continuado con el paganismo y se hubiera evitado su derrumbe como imperio. En esta obra también San Agustín plantea que la ciudad terrena debe adecuarse a la ciudad celestial, cosa que no hizo Roma. De ahí es la caída de su imperio. Dicho argumento fue fatídico, sobre todo para el desarrollo independiente de la ciencia, pues dejó entrever todo lo que el hombre realice debe ser cotejado con el texto bíblico y la tradición de la Iglesia. Sobre también el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en Rocaseca, Italia, en el año de 1227 ya después de Cristo, y murió en Abadía.
Su genealogía vinculó con una familia noble conocida como los condes de Aquino. Su primera instrucción realizó en el Monte Cassino, Italia, en el año 1242. Ingresó en la orden de los padres predicadores dominicos, llamados así al honor al Santo Domingo de Guzmán. Posteriormente se convirtió en el presente típico de la escolástica medieval, que trataba de utilizar en el fundamento de los dogmas cristianos y las teorías del pensamiento antiguos, especialmente los de Aristóteles. De ahí que a partir del siglo VIII se consideró una autoridad en la filosofía y en las ciencias. Llegó incluso a ostentar el título de doctor, de igual que San Agustín de Hipona. La escolástica medieval, como corriente de pensamientos, intentaba colocar un sustento filosófico como base a cualquier propuesta religiosa. En ese sentido, Santo Tomás Aquino puso como punto de partida en su pensamiento la afirmación de la subordinación de la fe al conocimiento empírico, dejando claro que la fe y la ciencia no deben contraponerse, sino suplementarse. Por eso, su filosofía parte de los planteamientos aristotélicos acerca de la forma de la materia. Les otorga una interpretación religiosa. Para entender este pensamiento es importante conocer lo que aconteció en Europa durante el siglo VII y VIII. En esta se encontraba enmarcada en el feudalismo según la historia. En el aspecto económico, las relaciones sociales imperantes fueron el producto del desarrollo. Los planteamientos de Santo Tomás se contraponen a los de San Agustín, ante el conflicto entre ciencia y religión. Para San Agustín, la fe adquiere relevancia, mientras que Santo Tomás buscaba una respuesta científica que no objetara los postulados bíblicos. La vida de Aquinate también se destaca por la defensa de los intereses feudales eclesiásticos. En ese sentido, comparte la opinión de que existen personas superiores como los cristianos y aquellos que, aunque fueron creados libres por su pecaminosa, deben ser gobernados en el mundo cristiano por lo más virtuoso y profesantes de dicha fe. Sociohistórico en el cual toda la vida social e intelectual estaba bajo la sombra del clero. Por lo anterior, la escolástica religiosa estaba presente en todas las formas culturales, de manera que aún en la vida económica, los tratados teológicos se encontraban asidero. Por lo anterior, para Tomás de Aquino resultaba justo y necesario que la sociedad feudal tomara como fundamento el derecho divino. De esa manera justificar que la propiedad era un régimen necesario y racional. En ese contexto, los esclavos eran considerados como siervos del plebe, pero en el sustancial mantenían condición de esclavista.